México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. A propósito del 5 de mayo, con Francia hay un adeudo, que son las islas Revillagigedo, La Pasión o Clipperton. Hasta la Constitución de 1857, estas islas formaban parte de la soberanía mexicana. ¿Cree usted o podría instruir a la Cancillería mexicana para hacer un reclamo como los argentinos con las Malvinas, México con las Clipperton, por un lado, y por el otro lado, respecto a su política de protección a la zona de la reserva de los Tuxtlas o de la biosfera de otras partes de la República Mexicana? ¿Qué nos dice, señor presidente? Bueno, que nosotros no tenemos ahora ninguna denuncia pendiente sobre nuestro territorio. Vamos a cuidar lo que tenemos, a defender nuestra soberanía. Hasta ahí, nada más. Hay también que comprender la forma en que se defiende, ¿no?, la soberanía, que anteriormente las hegemonías, las potencias apostaban a dominar, invadiendo los territorios de otros países. Luego, eso cambió. Ya la dominación se ejercía de otra manera. En los últimos tiempos, se llegó a decir de que para dominar a México, lo dijo un funcionario estadounidense, ahí va a salir, estoy seguro, me van a ayudar, va a salir y se va a reproducir en las redes sociales. Hubo un jefe del Departamento de Estado que llegó a afirmar que para dominar a México no había necesidad de invasión, que era cosa de llevar a estudiar allá a los mexicanos, a las universidades de Estados Unidos, y formarlos allá, y que luego esos mexicanos, estoy reconstruyendo, parafraseando, pero no estoy mintiendo, porque existe el documento. Esos mexicanos, cuando regresaran, iban a actuar con la misma mentalidad de los financieros, los que manejan la economía en Estados Unidos y en el mundo. Es pura coincidencia de que durante mucho tiempo las fórmulas que se aplicaban en el extranjero pues eran las políticas que se impusieron en el país. Entonces, hablando de soberanía, pero es interesante recordarlo, nosotros pues vamos a ser respetuosos siempre de todos los gobiernos del mundo, pero vamos a recuperar las experiencias de nuestra historia. Nosotros queremos inspirarnos
en Morelos. ¿Qué decía Morelos en sus Sentimientos de la Nación? Que es un documento extraordinario. Que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad. Miren la manera de decirlo. En una frase decía que se eleve el salario del peón. Una frase. Otra frase. Que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Es educación para todos. ¿Qué otra cosa decía? Que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos. ¿Para qué vamos a ir a buscar ejemplos en el extranjero? Si tenemos a Morelos, si tenemos a Juárez, si tenemos a Madero, si tenemos al general Cárdenas. Sigamos las lecciones de nuestros antepasados, no de las fórmulas estas ramplonas, simplistas, que enseñaron ahí durante un tiempo, que siguen enseñando. El fin de la historia, que desaparezca el Estado, que reine el mercado. Las privatizaciones como la panacea. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Ya lo dije, que fuese contagiosa la riqueza. Todas esas fórmulas que vinieron, se aplicaron como dogma en nuestro país por estos tecnócratas irresponsables, ineficientes. Llegaron a creerse científicos, técnicos, que se sintieron científicos, invadieron la administración pública. Ahí están los resultados. ¿Cómo está el país? ¿Cómo dejaron el país? Entonces siguen queriendo dominar, entrometerse. Pensaron que nosotros íbamos a continuar con lo mismo. Pues si la gente votó por un cambio verdadero, por una transformación, no fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y vamos nosotros a aplicar, como lo estamos haciendo, una nueva política. El funcionario al que usted hizo alusión del Departamento de Estado fue el segundo secretario de Estado del presidente Ronald Reagan, George Pratt Schultz. No, fue antes. Pero entonces fue el tercero. Es que lo pudieron haber repetido. Porque fue una fórmula. ¿Lo tienen ustedes ahí? A ver, ¿pero qué dice? Es interesante, ¿no? Además ya con esto terminamos, porque fíjense, México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta controlar un solo hombre. A ver, esos
Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar importantes cargos importantes. Finalmente, se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente, le agregaría afanosamente, que nosotros. ¿Este es de qué año es? Secretario de Estado norteamericano, del 15 al 20, de 1915, la frase es 1920. Bueno, muchas gracias. Yo me quedé con la duda de saber quién era este personaje y quise averiguar más acerca de él, y es por eso que pues decidí investigar más acerca de lo que había dicho este secretario de Estado. Por ejemplo, esta nota es por parte de Regeneración y dice lo siguiente. Bueno, de hecho fue publicada el 25 de mayo del 2014. Esto no fue ni siquiera reciente, pero como el presidente acaba de hablar de ello, la mayoría de los medios de comunicación pues van a comenzar a hablar de esto, van a comenzar a retomar las notas. Y luego dice: México, un país fácil de dominar, Robert Lansing. Y dice lo siguiente: el largo proceso de reformas políticas, económicas y sociales que se han instaurado en los últimos 30 años, desde el fraude de Carlos Salinas de Gortari hasta la compra de la presidencia para Enrique Peña Nieto, son la causa principal del actual desastre económico y social del país. El neoliberalismo comienza a incrustarse en nuestro país desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pero es con fraude electoral de 1988, con Carlos Salinas de Gortari, que la corriente capitalista comienza a tener forma de gobierno. El PRI y el PAN han formado importantes alianzas estratégicas a largo plazo. Panistas y priistas impulsaron la privatización de la banca y las reformas al artículo 27 constitucional en materia agraria, para hacer del ejido propiedad privada con posibilidad de venta. Elaboraron la reforma educativa para transformarla en un negocio de escuelas privadas, incluso queriendo privatizar a la UNAM. Durante los últimos 12 años, panistas Vicente Fox y Felipe Calderón sacaron ganancia de Pemex otorgando contratos compartidos de exploración. A su regreso como gobierno, el PRI salinista hizo en un año lo que los panistas no pudieron hacer, salvo robar como nunca antes. También reformaron los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución para privatizar la extracción del petróleo y gas bajo la promesa de modernizar la paraestatal y bajar los precios de la gasolina y la luz. Casi un siglo después de un discurso de Robert Lansing, que al término de la Revolución Mexicana dijo lo que el gobierno de Estados Unidos debería de hacer con México para eliminar la amenaza del empoderamiento popular, comienza a tener sentido. México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner
en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir los ojos, mexicanos ambiciosos, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes, finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano en la administración de Woodrow Wilson, 1915 a 1920. El gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI, el PAN y sus aliados privados nacionales y extranjeros han lanzado una campaña para convencer a los mexicanos de las bondades de la reforma energética. Sin embargo, no hablan una palabra del tráfico de influencias de la corrupción que aquejan a Pemex. Las empresas petroleras extranjeras que pretenden apoderarse del petróleo y el gas de México tienen buenos aliados en nuestro país. Además de Peña Nieto y su gabinete, hay exfuncionarios públicos antiguos, directores de Pemex, titulares de Hacienda y Energía de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, que trabajan para las transnacionales y bancos de inversión en negocios del sector energético. Ellos impulsan y cabildean a favor de la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales de la apertura total del sector y de la venta de activos de Pemex. Las empresas petroleras extranjeras en las que trabajan exfuncionarios mexicanos del PRI y del PAN están metidas hasta la médula en las labores de Pemex y de la CFE. Aprovechando sus relaciones como servidores públicos, fueron contratados por empresas privadas del sector petrolero y energético. Estos personajes cabildean y acuerdan licitaciones y contratos de Pemex y CFE a modo. Tienen contactos en áreas estratégicas del sector energético. Los nombres de exdirectores de Pemex y exsecretarios de Energía como Jesús Reyes Heroles y Luis Ramírez Gorzo, Georgina Kessel, Juan José Suárez Coppel, así como de Pedro Aspe Armella, aparecen en informes del mercado energético como nuevos agentes financieros y jugadores clave en la apertura del sector a la inversión extranjera. Son cabilderos con información privilegiada, socios de empresas, empleados de transnacionales y traficantes de influencias que logran contratos y licitaciones a modo para que se les otorguen a las empresas extranjeras para las que trabajan. Y de esa manera es como ellos se habían venido apoderando poco a poco de México. Gracias a que llegó López Obrador, pues les terminó quitando su jugoso modo de empleo de llevar a cabo pues su dominación de México. Y este personaje de aquí es Robert Lansing, quien fue secretario de Estado en Estados Unidos de junio 24 a 1915 a febrero 13 de 1920. Y bueno amigos, después de aprender un poquito de esta historia desde hace más de un siglo, me gustaría saber qué opinas acerca de estos comentarios de este exsecretario de Estado de Estados Unidos. Házmelo saber en los comentarios de abajo, no olvides darle like al video y nos vemos en un próximo video. Gracias, les informó Mr. Izquierdo News, hasta la próxima.